Habla Kirtop y estos son 100 artefactos misteriosos hallados por niños y un transeúnte. El fantasma del océano. A fines de noviembre de 1896, dos chicos andaban en bicicleta por la playa de la isla Anastasia y vieron algo en la arena que los hizo soltar sus bicicletas. En la orilla yacía un cuerpo del tamaño de un bote, sin forma, de color rosa pálido, como si estuviera hecho de goma. No tenía huesos, ni ojos, ni cabeza. Una enorme masa de carne, como si el océano arrojara a la orilla una criatura de pesadilla. El doctor Webb llegó al día siguiente y notó que no era una ballena. El cuerpo era elástico, pesado, y calculó unas 5 toneladas. Él concluyó que era un pulpo gigante desconocido. Después enviaron las fotos a la universidad y el profesor Beryl, experto en cefalópodos, confirmó la suposición y nombró a la criatura como una nueva especie, Octopus giganteus. Usaron 6 caballos para alejar el cadáver del agua y evitar que las olas lo arrastraran. Fue un suceso local. La gente venía a ver al monstruo de Florida, que parecía salido de las páginas de los bosques marinos. Décadas después, al analizar las muestras bajo microscopio electrónico, se descubrió que no era un pulpo gigante, sino tejido de colágeno puro. Era la piel de una ballena, descompuesta hasta el punto en que desaparecieron tanto la forma como los huesos. Actualmente los científicos llaman globsters a estas masas densas de materia orgánica que el océano arroja a la orilla y parecen criaturas míticas. Señales del océano Oahu, Hawái. En la playa militar de Waianae, el océano retiró otra vez arena y con marea baja surgió un panel de 26 petroglifos, figuras antropomorfas, líneas y gestos. Ya se habían visto después de las tormentas de 2016, pero este verano toda la escena se reveló por completo. Aproximadamente 35 metros detallados en la arenisca, en algunos lugares cubiertos de algas verde brillante, así que los contornos se distinguen justo en el vaivén del agua. La datación es compleja, pero los materiales arqueológicos sugieren un periodo de hace 500-600 años. La costa de Waianae ya estaba habitada y mantenía ceremonias y comunicación con el mar. Los guardianes locales ven una historia ritual en la composición. La figura principal levanta una mano y baja la otra, simbolizando el amanecer y atardecer. 8 figuras son masculinas, las demás no muestran género definido, lo que puede ser intencional y no un error del tallador. La playa aquí cambia de año en año, y los ciclos de tormentas literalmente pasan las páginas de esta piedra, a veces revelándola y a veces ocultándola. Una rama desaparecida de la humanidad. En una meseta alta cerca de Bogotá se encontraron restos humanos de aproximadamente 6.000 años de antigüedad. Extrajeron ADN antiguo de dientes y huesos densos, lo purificaron y lo compararon con grandes bases de datos. No hubo coincidencia con los pueblos modernos, la huella genética es única. Esto significa que en esos lugares vivía un grupo independiente de cazadores-recolectores que con el tiempo desapareció del panorama actual. O se disolvió sin dejar rastro, no dejaron huella notable o desaparecieron. Los pequeños grupos son vulnerables a cambios: clima, caza, llegada de vecinos, enfermedades o migraciones. En siglos, el retrato original se pierde fácilmente. Los huesos antiguos guardan la huella, pero en los descendientes vivos ya no es visible. Es clave enfocarse en los hechos. No es sobre otra raza ni una noticia sensacionalista, sino sobre cómo la migración tomó distintos caminos y finales. Se requieren más muestras de estas capas y zonas cercanas para precisar el destino de la línea. Quizá después se detecte un parentesco lejano. No todas las ramas humanas han llegado hasta hoy. Aquí se identificó el rastro de grupos humanos ya desaparecidos. Mini Stonehenge. En el condado inglés de Derbyshire, cerca de la ciudad de Matlock, los arqueólogos descubrieron un antiguo complejo ceremonial de la Edad de Bronce. Con una antigüedad de aproximadamente 3.700 años, este sitio era parte de un gran círculo de piedra oculto en el bosque por años. Todo inició cuando George Bird, un estudiante de 24 años, se interesó por una piedra solitaria en el bosque cerca de su casa. La piedra, conocida como la Piedra Erguida de Farlemore, de unos 2 metros de altura, antes se consideraba un monumento solitario. Por iniciativa de Bird, los investigadores examinaron el área circundante. La piedra se encuentra sobre un manantial, cuyas aguas van al arroyo Bentley y luego al río Derwent. En este lugar se encontraron rastros de una antigua plataforma que probablemente se utilizaba para rituales mucho antes de la instalación de la propia piedra. Esto muestra que el lugar fue venerado por siglos y fue muy importante para las comunidades de la Edad de Bronce,
sobre todo por su relación con el agua. También hallaron 5 piedras que estaban en posición vertical, formando un círculo ovalado de unos 25 metros de ancho. Este hallazgo se suma a los 25 círculos de piedra de la Edad de Bronce hallados en Peak District, una región con muchos monumentos antiguos, y confirma que la vida ritual era más amplia que la de Stonehenge. Planisferio sumerio. En el siglo XIX, arqueólogos desmontaban la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive y hallaron un raro fragmento de arcilla redondo entre miles de tablillas. Contiene líneas de sectores y escritura cuneiforme. Luego se supo que era uno de los mapas estelares más antiguos, hecho por los sumerios hace 5500 años. El planisferio es pequeña y precisa. Muestra zonas del cielo, posiciones de astros y notas de un objeto brillante observado entonces. Para los sumerios, estas tablillas servían para calcular tiempo, festividades y ciclos agrícolas. Observaban el cielo por necesidad, no por romanticismo. Debían saber cuándo esperar la crecida, las tormentas o el inicio de temporada. Lo sorprendente es que aún puede leerse este mapa. Miles de años después, aún se ve cómo los antiguos mesopotámicos trataron de entender y ordenar el cielo nocturno. Es un objeto pequeño que muestra qué tan pronto la gente comenzó a estudiar sistemáticamente su entorno. 3 artefactos sorprendentes. Los arqueólogos hicieron un hallazgo que podría cambiar la visión de la historia del antiguo Egipto. Hallaron la tumba perdida del faraón Tutmosis, segundo un hecho comparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Sin embargo, a diferencia de la famosa tumba del Rey Niño, la tumba de Tutmosis II resultó estar muy dañada. Tras la muerte del faraón, la cámara se inundó y la mayoría de las reliquias probablemente fueron trasladadas. Fragmentos de vasijas de alabastro con el nombre de Tutmosis II son artefactos clave. Estas vasijas en forma de pato se usaban en rituales y mostraban el alto estatus de su dueño. La inscripción confirmó que la tumba era de este faraón. También se hallaron fragmentos de pintura caídos del techo y paredes. Los investigadores hallaron que el techo antes era azul con estrellas y las paredes tenían textos del libro de Amduat, que narra el viaje del dios Sol-Ra por el inframundo. Solo en tumbas de faraones y nobles había imágenes así. También se halló una vara de madera, posiblemente parte de una lanza o abanico ceremonial para el faraón. El mango tenía una inscripción con el título real, confirmando que la tumba era de Tutmosis II. En la iglesia del Castillo de Buch en Berlín, unos restauradores hallaron bajo el piso un sarcófago solitario del siglo XVIII. El tallado y los dorados están ocultos de miradas ajenas, como si la dueña hubiera previsto de antemano que la buscarían incluso después de la muerte. Todos los datos coinciden. Es Julia von Voss, dama de honor de la reina y esposa secreta de Federico Guillermo II. Se casaron en 1787 con permiso de la reina, pero la felicidad duró solo 2 años. Julia murió de tuberculosis y pidió descansar en la iglesia donde nació. La Oficina de Protección de Monumentos no abrió el ataúd. La ética y preservar una estructura única valen más que una imagen sensacionalista o un reportaje breve. Incluso un sarcófago cerrado revela acuerdos en la corte, el costo de la voluntad y lo fácil que es reescribir la memoria sin pruebas materiales. Es bueno tenerlas. Carreta de Hope. Cerca del lago Sevan, en el Chachén, arqueólogos hallaron una carreta de madera milenaria, algo inusual por su conservación. Estuvo enterrada unos 4000 años, pero se conservó tan bien que permite estudiar el transporte de la Edad de Bronce a partir de un objeto real, y no por dibujos. La carreta está hecha de roble con ruedas macizas y ejes bien conservados. Hallazgos así son raros no solo en el Cáucaso. La madera casi siempre se descompone. Generalmente, los arqueólogos solo hallan piezas metálicas, pero aquí se conservó la forma completa, mostrando cómo eran y se ensamblaban las carretas de la nobleza local. Lechachen es conocido por su gran necrópolis de la Edad de Bronce, y muchas de las tumbas ricas incluían carretas, armas y adornos. La calidad de la madera y el trabajo indican que la carreta era de alguien con alto estatus y era parte del ajuar funerario. Este hallazgo muestra a los investigadores cómo era el transporte en Armenia y confirma que las comunidades locales usaban vehículos con ruedas mucho antes de los grandes estados en la región. Суровые реалии Древнего Египта. En las excavaciones arqueológicas en Goza, antigua mina de oro egipcia,
Hallaron grilletes de hierro de unos 2200 años. Estas pesadas cadenas confirmaron los antiguos testimonios sobre la crueldad hacia los trabajadores de las minas en la dinastía tolemaica. Los grilletes fueron encontrados en una habitación que servía como antiguo almacén. Dentro había herramientas para procesar el mineral, fragmentos de cerámica y 2 juegos de cadenas. Uno tenía 7 cerraduras de anillo unidas por eslabones de hierro y el otro 4 eslabones y aros dañados. Su construcción es muy similar a los grilletes hallados en las minas de plata de Laurión, Grecia, lo que sugiere transferencia de tecnologías y quizá métodos de trabajo forzado griegos a Egipto. La arqueóloga Bérengère Redon afirmó que este hallazgo confirma los textos antiguos sobre el destino de prisioneros de guerra y criminales enviados a trabajos forzados. La mina en God se operó en los siglos III a.C., durante la expansión minera de los Ptolomeos. Había casas, calles y termas, pero tras la apariencia de orden había condiciones muy duras. Arqueólogos hallaron tablillas con inscripciones que muestran que algunos trabajadores recibían pago y otros laboraban bajo estricto control. La enigmática arpía. El relieve de la Reina de la Noche, hecho hacia 1800 a.C., es uno de los artefactos más misteriosos de Mesopotamia. El relief burni muestra a una diosa alada con garras de ave en lugar de pies, paradas sobre 2 leones. A sus lados hay búhos, que simbolizan el dominio sobre la oscuridad nocturna y el mundo de los espíritus. La identidad de la diosa representada sigue siendo motivo de debate. Algunos investigadores creen que se trata de Ishtar o Inanna, la diosa babilónica del amor, la guerra y la fertilidad. Algunos creen que el relieve es Ereshkigal, la señora del inframundo y hermana de Ishtar. La simbología del relieve indica el poder y la fuerza sobrenatural de la diosa. Probablemente el relieve era un objeto de culto relacionado con rituales religiosos o prácticas mágicas. Su detallado diseño y tamaño reflejan la importancia de la deidad en esas creencias. Actualmente está en el Museo Británico. La cueva de sal de Garmsar, en el distrito iraní de Garmsar, parece hecha por ingenieros modernos. Grandes columnas de piedra, paredes lisas y una bóveda oscura, todo tallado a mano en tiempos del Imperio Aqueménida. Hace 2500 años aquí extraían sal. Los trabajadores extraían capas y dejaban columnas de sal, soportes naturales que evitaban que la cueva colapsara. Este método de extracción es raro, ya que antiguamente las minas eran pequeñas, pero Garmsar es un sistema enorme de varios kilómetros, creado antes de la época helenística. Aquí la sal tenía más usos que solo la cocina. Se usaba en medicina, conservación de alimentos, tareas domésticas y rituales. Por eso su extracción era cuidadosa. La extraían en líneas rectas, formando una geometría casi irreal. La cueva tiene 27 minas. Algunas llegan a decenas de metros bajo tierra. Lo sorprendente es que sigue estable. Las columnas de sal han resistido el tiempo, terremotos y humedad. Ahora la cueva es turística. La gente visita una ciudad subterránea sin cemento ni vigas metálicas. Cañón de bronce español. Los arqueólogos descubrieron el arma de fuego más antigua en el territorio continental de Estados Unidos. El cañón de bronce español hallado en Arizona se cree era de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado. La expedición de 1539 a 1542 fue el primer intento europeo de cruzar las grandes llanuras. Como los resultados fueron insignificantes, España abandonó la exploración de esas tierras. Se halló un cañón de bronce de 106.7 centímetros de largo y unos 18 kilogramos de peso. Esta arma, parecida a una culebrina, disparaba metralla o balas pequeñas. Se halló excavando una construcción de adobe en San Jerónimo III. Los investigadores dijeron que el arma, de alto valor, fue dejada en estado operativo donde estaban los miembros de la expedición. Arqueólogos creen que fue abandonada durante el ataque indígena al asentamiento en 1541. Este artefacto único se convirtió en una prueba importante del uso de tecnologías avanzadas para esa época por parte de los europeos en el territorio de América del Norte. El hombre con piel de zorro, Ulukak Hoyuk, Anatolia Occidental. 9 centímetros de arcilla y una imagen precisa. No está desnudo. Lleva una capa de zorro con cuello resaltado y tiras de piel. El modelado es uniforme, la cocción limpia y los bordes bien definidos. Es el trabajo de una mano segura de un taller local. Está claro por qué es un zorro sin necesidad de misticismo. En las historias de Anatolia representa calor, caza y el derecho a liderar. En los pilares de Göbekli Tepe,
Las pieles de zorro cubren la parte inferior de las figuras. Entre los monumentos hay siglos y distancias, pero el significado es el mismo. La ropa como símbolo de un papel. Aquí, el estatus depende de lo que llevas sobre los hombros, no del cuerpo. Es doméstica con base recortada para soporte. Las mellas muestran que la movían con las manos y estuvo en interiores, no enterrada siglos. En Ulucag, los rastros de ocre son típicos en objetos similares. Si se confirma la pintura, la capa pudo resaltarse con color. Un mosaico con los 4 elementos. En la última excavación en el castillo de Urfa, arqueólogos hallaron una parte del piso que parecía solo empedrado. Pero cuando levantaron la capa de tierra, quedó claro que bajo sus pies había un mosaico creado en el siglo V. Y estaba en muy buen estado. Las piedritas negras, blancas y rojas creaban un patrón que evocaba la geometría y el cosmos antiguo. El mosaico muestra animales, plantas y los 4 elementos. Para la gente del siglo V, esta era una forma habitual de explicar la estructura del mundo, a través de imágenes de la naturaleza que se entendían fácilmente tanto en un contexto religioso como cotidiano. Aquí no parece una ilustración ceremonial, sino una imagen comprensible del mundo usada en una comunidad común. En la esquina, los arqueólogos hallaron un medallón con imágenes celestiales, parecido a un modelo microscópico del universo. Probablemente medallones similares debían estar en las 4 esquinas del piso, pero hasta ahora solo se ha excavado uno. Las inscripciones mencionan al obispo Quiros, al sacerdote Elias y al diácono Arabulus, líderes de la comunidad eclesiástica hace 1500 años. Junto al mosaico hallaron 3 tumbas de clérigos. Esto permite suponer que la sala no era simplemente un salón, sino parte de una iglesia, capilla o martirium, un lugar donde se conservaba la memoria de los mártires. Urfa era vista como la ciudad de Abraham y en cada rincón se perciben antiguas tradiciones, del judaísmo al cristianismo primitivo. El mosaico soportó terremotos, reconstrucciones, guerras y épocas. No la destruyeron ni reemplazaron, solo la cubrieron y permaneció bajo tierra 1500 años conservando líneas nítidas como si fuera hecha para hoy. Tesoro del siglo XVII. Padre e hijo Slavomir y Shimon Milewski, arqueólogos aficionados de Lenina, hicieron un hallazgo increíble al tropezar accidentalmente con un escondite de monedas raras. Su valor supera los $120,000. El tesoro fue encontrado cerca del pueblo de Pomijovec, en Masovia, al norte de Varsovia. Los Milewski buscaban una calzada romana, pero hallaron 17 monedas de plata de los siglos XVI y XVII, táleros y patagones. Los táleros eran grandes monedas de plata europeas, antecesoras del dólar. Los patagones, acuñados en los Países Bajos españoles, también tenían alto valor. Se encontraron monedas con imágenes de gobernantes europeos, como un tálero de 1630 con el retrato de Segismundo III Vasa, rey de Polonia y Suecia. Monedas como el tálero de 1623 se acuñaron pocos años y hoy son una rareza. La teoría más aceptada sobre el tesoro lo vincula con la Guerra de 13 años. Pudo ser el salario perdido de un soldado o dinero oculto por un comerciante ante ladrones. Había una taberna cercana donde, según arqueólogos, solían enterrar objetos valiosos antes de entrar. En el valle del Tolense, Alemania, los arqueólogos descubrieron uno de los campos de batalla más antiguos de Europa, con una antigüedad de unos 3250 años. Todo comenzó en 1996, cuando los investigadores encontraron un hueso que sobresalía de la orilla del río. Esto se convirtió en el punto de partida para el descubrimiento de un verdadero cementerio de guerreros. Se han hallado más de 12.500 huesos de cientos de luchadores y unos 300 artefactos de bronce y piedra. Se hallaron puntas de flecha, lanzas, espadas, garrotes y equipo de protección. La singularidad del hallazgo es que las armas a menudo permanecen en los esqueletos, confirmando la brutalidad de la batalla. Muchos guerreros murieron directamente en el agua o en la orilla, y sus cuerpos permanecieron intactos durante siglos. Este lugar nos revela una página desconocida de la historia de la Edad de Bronce. Aquí pudo haber habido una batalla entre tribus por territorio o recursos. Tolense prueba que las guerras existían antes de la antigüedad y que los ejércitos antiguos eran más organizados de lo que se creía. Humor medieval. En museos de Bélgica se guarda un plato de cerámica inusual del siglo XV. No muestra reyes, batallas ni santos. Se muestra una escena donde la esposa golpea al esposo y él se cubre con las manos. El plato se fabricó en Dinant o Malinas, centros cerámicos de los Países Bajos borgoñones. Estos objetos solían encargarse como regalos humorísticos, no como vajilla de gala. A veces se daban en bodas o como bromas sobre la vida familiar.
Para los investigadores, este plato es valioso por su dibujo y contexto. Demuestra que la gente de esa época sabía reírse de sí misma y sus problemas cotidianos. Y por la frecuencia de estos temas, la cuestión de quién manda en la casa ya era popular hace 500 años. El arte del período glacial. El mamut de la región de Alb-Danubio, Alemania, es uno de los ejemplos más antiguos de arte del período glacial, que data de hace aproximadamente 35.000 años. Esta pequeña figura, tallada en colmillo de mamut, demuestra la habilidad y arte de los pueblos prehistóricos. El artefacto, encontrado en la década de 1930, se convirtió en un eslabón importante en el estudio del arte temprano de la humanidad. Esta obra destaca por su antigüedad y su gran nivel de detalle. En la superficie de la figurilla se pueden ver incisiones, posiblemente simbólicas o decorativas, que añaden un aire de misterio al artefacto. Podrían ser ejemplos tempranos de comunicación o representaciones espirituales antiguas. Los arqueólogos creen que estas figurillas se usaban en rituales como talismanes de cazadores o símbolos de buena suerte. El mamut, símbolo de fuerza y resistencia, era importante en la cosmovisión de tribus primitivas. Un cofre con oro en el concreto. Durante una remodelación en una de las villas de Viena, los trabajadores descubrieron un tesoro increíble. Bajo el piso de concreto del sótano hallaron un cofre con 30 kilómetros de monedas de oro de Mozart, valuadas en 2,3 millones de euros. Un obrero notó un misterioso cordón saliendo del concreto, pero no lo tocó. Luego, un plomero llegó y desenterró una caja metálica, intrigado por el hallazgo. Según las leyes de Austria, le toca un tercio o la mitad del tesoro. El resto es para el dueño de la casa. Se dice que el oro fue escondido en el concreto antes de la Segunda Guerra Mundial. El plomero tuvo suerte, pero el constructor perdió la oportunidad. La primera persona congelada descansa en un recipiente de acero a menos 196 grados, desafiando a la ciencia y la muerte. James Hiram Bedford, profesor de psicología, tomó en enero de 1967 una decisión que muchos consideraron una locura. Los médicos solo tenían 7 minutos tras la parada cardíaca para seguir el protocolo. El respirador suministraba oxígeno al cerebro, las venas se llenaban con dimetilsulfóxido, el cuerpo se enfriaba con hielo seco y luego se pasaba a un Dewar con nitrógeno líquido. Desde ese momento su biografía se convirtió en un experimento que duraría décadas, no sobre la inmortalidad, sino sobre un audaz desafío al tiempo. ¿Se puede detener la vida y dónde acaba la personalidad? La cápsula de Bedford pasó por varios almacenes, juicios familiares y presión de la aseguradora. Su hijo la llevó en un remolque y en los 90 Alcor inspeccionó el cuerpo. El rostro lucía más joven que sus 73 años. Aunque la piel tenía áreas decoloradas y las córneas estaban blancas por el hielo, la conservación fue mejor de lo esperado y Bedford se trasladó a otro recipiente. Hoy descansa en Scottsdale con decenas de criopacientes. La historia sigue, solo resta el reglamento de almacenamiento y una larga espera. La criobiología ha avanzado. La vitrificación reemplazó la congelación tosca, el dimetilsulfóxido se dejó de usar y ahora se controlan los daños por hielo con enfriamiento y calentamiento precisos. Nadie promete resurrección pronto y en realidad la duda principal no es curar el cáncer, sino si las conexiones neuronales resistirán ese tiempo de espera. Eso es lo que me impacta. Una vida humana voluntariamente se convirtió en un experimento para las futuras generaciones, para que finalmente podamos responder qué es la muerte. ¿Un interruptor o una larga pausa que se puede rebobinar? Oro caído del arco iris. Cerca de Leipzig, el buscador de tesoros Daniel Fest usaba su detector de metales en un campo arado cuando el aparato dio una señal débil. Esperaba cualquier cosa, una bala, un anillo o maquinaria, pero recibió una pieza de oro de solo 2 gramos. Tras el análisis, se determinó que era un cuarto de estatero celta de hace 2200 años, la moneda de oro más antigua hallada en Sajonia. El anverso estaba decorado con la cabeza de un animal parecido a un ciervo, ojos enormes, cuernos simplificados, frente redondeada. En el reverso, un torque con extremos engrosados, una estrella y una esfera central. Estos motivos apuntan al norte de Bohemia, es decir, la moneda llegó a la región antes de existir alguna autoridad celta. Tales objetos se usaban como símbolo de estatus, amuleto o medio de ahorro en los círculos de la élite, y el simple hecho de que la moneda haya llegado tan lejos de los territorios celtas habla de los poderosos lazos comerciales que se extendían por toda Europa central mucho antes de Roma. Tiene un nombre de cuento de hadas.
copas del arco iris o Regenbogenschüsselchen. Según la leyenda, surgen donde el arco iris toca la tierra. Los agricultores hallaban estas tras la lluvia, pensando que el oro caía del cielo. La espada del Islam fue creada como arma ceremonial simbólica y entregada a Benito Mussolini en 1937 en Trípoli. El objetivo era mostrar el apoyo de los musulmanes de Libia, entonces bajo control italiano, a su régimen. Mussolini aceptó el regalo y lo usó en propaganda presentándose como defensor del Islam. Un intento de fortalecer la influencia de Italia en el norte de África y en el Medio Oriente. La espada se distinguía por su lujoso diseño. Las incrustaciones, grabados y motivos orientales mostraban que no era un arma, sino un símbolo político. Sin embargo, su destino fue dramático. En julio de 1943, tras la destrucción y saqueo de la residencia de Mussolini, encaminada por la resistencia italiana, la espada desapareció sin rastro. Aún no se sabe si fue destruida, ocultada o llevada fuera del país. La espada del Islam quedó en la historia como un raro ejemplo de cómo un arma puede usarse no para la guerra, sino como un instrumento de ideología, y como un artefacto que desapareció junto con la caída del régimen que intentó aferrarse al poder con su ayuda. La campaña más secreta del mundo. Los intentos de resucitar a los mamuts lanudos generan muchas preguntas. Científicos creen que los intentos de revivir antiguos gigantes son altamente secretos y que los involucrados no revelan detalles, lo que resulta sospechoso. Colossal Biosciences, empresa estadounidense, lidera el avance en este campo. Insertaron genes de mamut en el ADN de roedores y obtuvieron ratones lanudos. El siguiente paso es modificar el genoma de elefantes para crear un híbrido similar al mamut. Aunque el experimento funcione, surgen dudas sobre la supervivencia de estos animales en el entorno actual, ya que el norte ha cambiado y su regreso podría impactar el ecosistema de forma impredecible. Un investigador del proyecto reconoció que la clonación del mamut facilita obtener financiamiento. Esto genera dudas sobre si revivir mamuts es posible o solo un mito científico que atrae dinero. Ferrari enterrado. En el patio trasero de una casa en Los Ángeles, bajo tierra, hallaron un Ferrari Dino 246 GTS casi nuevo. No monedas de oro, ni herramientas antiguas, ni restos de tecnología antigua. El auto fue enterrado a pocos centímetros y todas las aberturas estaban envueltas en plástico y toallas, como si quisieran conservarlo, no ocultarlo. Los detectives esperaban encontrar cadáveres o drogas dentro, pero el interior estaba vacío, solo había huellas del paso del tiempo y piezas perfectamente conservadas del auto deportivo. La revisión de la matrícula reveló que el Ferrari fue robado hace 3 años, el dueño cobró el seguro y el caso se cerró. Pero, ¿por qué enterrar un auto así? Un detective admitió, ningún niño halló el auto por casualidad. Un informante indicó dónde cavar para negociar. La investigación reveló que los ladrones debían hundir el auto en el océano, pero les gustó y decidieron esconderlo para volver, aunque nunca lo hicieron. La aseguradora subastó el auto desenterrado. El nuevo dueño lo restauró totalmente. Tesoros del Tercer Reich. En el programa británico Antiques Roadshow, un visitante presentó una rara cámara Leica decorada con anillos olímpicos, un águila, una esvástica y la fecha 1936. Él estaba convencido de que el dispositivo tenía relación con los Juegos Olímpicos de Berlín y era un valioso artefacto nazi. El experto Mark Allum, del programa y especialista en cámaras antiguas, concluyó inesperadamente que la cámara era una falsificación. El invitado dijo que compró la cámara por 480 libras en una tienda de antigüedades, creyendo que era una buena oferta. Allum, impresionado por la cámara, elogió su belleza, pero pronto notó detalles que revelaban que era falsa. Él explicó que el mercado de antigüedades, especialmente en Europa del Este, está inundado de cámaras Leica falsas, creadas para engañar a los coleccionistas. El experto detectó problemas en los números de serie y el grabado, inaceptables para una Leica original. Una Leica auténtica y rara puede valer 1000 libras. Потерянный текст Библии. En Turquía, arqueólogos hallaron un amuleto del siglo V con la imagen del rey Salomón venciendo al diablo. El colgante de bronce de 1600 años tiene una inscripción en griego antiguo: Nuestro Señor venció al diablo. Este artefacto podría vincularse a un texto bíblico perdido sobre el poder mágico de Salomón. Fuentes dicen que durante los primeros 5 siglos existió el testamento de Salomón,
pero no se incluyó en el canon. En el texto, el arcángel Miguel entrega a Salomón un anillo mágico para controlar demonios. El amuleto hallado prueba que Salomón era visto como rey sabio y luchador contra el mal. El artefacto fue hallado en las ruinas de una antigua estructura militar en Edirne. El amuleto era de un soldado que creía en la protección mágica de Salomón. En el reverso del colgante se grabaron los nombres de los arcángeles Azraíl, Israfil, Gabriel y Miguel. Simboliza protección contra el mal y une tradiciones religiosas. Azraíl es el ángel de la muerte en judaísmo e islam. Israfil anuncia el fin del mundo tocando la trompeta en el juicio final. Gabriel es el mensajero de Dios y Miguel, el guerrero espiritual en el cristianismo. Estos nombres refuerzan el significado protector del amuleto. El amuleto con Salomón no es solo un hallazgo histórico, muestra cómo leyendas y tradiciones religiosas se fusionan en distintas épocas. Salomón une a 3 religiones y sigue como símbolo de sabiduría y poder. A varios kilómetros de Bagdad, entre las arenas, hay una enorme construcción que desde lejos parece una formación rocosa natural. Este es el Zigurat de Dur-Kurigalzu, torre templo construida por los reyes casitas hace más de 3400 años. Aquí estuvo la capital de la dinastía que gobernó Babilonia casi 4 siglos. Fue fundada por el rey Kurigalzu I, no por casualidad. Una ruta clave unía Mesopotamia con la meseta iraní y zonas de Lapislázuli. Dur-Kurigalzu abarcaba unas 225 hectáreas, estaba protegido por una muralla poderosa y consistía en varias colinas donde se encontraban barrios residenciales, templos y complejos administrativos. El edificio principal era un enorme zigurat dedicado a Enlil. Hoy en día de la torre solo queda su parte interna, el núcleo de ladrillo. Las capas exteriores fueron destruidas por el tiempo, el viento y la lluvia, pero precisamente por eso los científicos tuvieron la oportunidad de ver detalles de la construcción que casi no se han conservado en ningún otro lugar. La erosión expuso capas de esteras y cañas que los antiguos usaban entre ladrillos para reforzar la estructura y evitar el hundimiento. En el siglo XIX, los viajeros confundían el zigurat con los restos de la Torre de Babel bíblica, lo que solo añadía un aire de misterio al lugar. En los años 40, arqueólogos limpiaron los niveles inferiores y en los 70 autoridades iraquíes reconstruyeron parte del primer nivel para evitar su destrucción. Actualmente, Dur-Kurigalzu está en estado frágil, deteriorándose poco a poco y requiere conservación. El futuro de la ciudad antigua depende de la estabilidad regional y de atraer especialistas. Los artefactos de El Toro incluyen objetos de piedra y hueso, libros de losas con tapas en relieve, máscaras, figurillas de ojos almendrados y tablillas con escritura desconocida. Supuestamente se encuentran en las colinas de El Toro en México y el número total de ejemplares se menciona a veces como varios miles y otras veces hasta 20,000. Varios artefactos muestran gran talento con tallados precisos y motivos repetitivos. Por otro lado, no existen informes de excavación publicados con coordenadas, estratigrafía, cerámica asociada y dataciones de laboratorio que permitan distinguir las antigüedades reales de las falsificaciones modernas. Los artefactos de El Toro suelen compararse con las piedras de Ica de Perú por su gran colección, temas inusuales y controversias sobre su autenticidad. Sobre El Toro hay reportes de expediciones de aficionados y pruebas de laboratorio, pero nunca se publican en revistas verificables ni reciben atribución museística. Mientras no haya informes adecuados y dataciones, esto es solo un gran montón de objetos en manos privadas, bonitos, de diferentes tamaños, pero inútiles como fuente para la historia antigua. Y otra aclaración importante, no confundan el toro mexicano con la cueva española Cueva del Toro. El sitio español es arqueología clásica, estrato, contexto, dataciones, publicaciones, hasta trabajos sobre herramientas óseas de doble punta y la economía neolítica. Así es como se ve una base probatoria. Eso es justo lo que le falta el toro mexicano. En 1908 arqueólogos hallaron en Giza estatuas de 4.500 años del faraón Menkaura, ocultas bajo la arena, rodeado de 2 diosas. Estas esculturas se conservaron casi en perfecto estado, demostrando la altísima maestría de los escultores del antiguo Egipto. Menkaura no era solo un gobernante, sino también el constructor de una de las grandes pirámides. Y aquí está representado rodeado de 2 diosas. A la izquierda del faraón está Hathor, diosa del amor, maternidad y cielo, símbolo de protección y patrocinio divino. A la derecha, una figura femenina representa un gnomo de Egipto y destaca la importancia del rey como unificador. Estas composiciones engrandecían al faraón y mostraban su vínculo con los dioses. Las esculturas de Menkaura
Son ejemplos destacados del arte egipcio antiguo. Nos muestran cómo los egipcios veían el poder, la divinidad y la grandeza real. Las jaulas de hierro de Münster. En la aguja de la iglesia de San Lamberto, en Münster, cuelgan 3 jaulas de hierro. Muchos turistas creen que son decorativas, pero en realidad forman parte de la historia del siglo XVI. En estas jaulas se exhibieron los cuerpos de los líderes de la revuelta de Münster tras su ejecución entre 1534 y 1537. La ciudad quedó bajo control de un movimiento anabaptista radical en esos años. Jan de Leyden, Bernd Knipperdolling y Bernhard Krechting establecieron nuevas leyes, un nuevo orden y sitiaron la ciudad. Tras la caída de la comuna de Münster, ejecutaron públicamente a los 3 y expusieron sus cuerpos en jaulas como advertencia al resto de Europa. Con el tiempo, los restos fueron retirados, pero las jaulas permanecieron. Las repararon varias veces, las colocaron más alto, pero el significado siguió siendo el mismo. Es un artefacto directo y honesto de esa época, sin adornos. Hoy parecen de museo, pero en el siglo XVI eran una advertencia visible desde toda la ciudad. Estas jaulas resistieron guerras, reconstrucciones y cambios de época, y aún cuelgan en el campanario como un recordatorio inusual de los conflictos religiosos europeos. El regreso del cerebro a la vida. En 2019, un equipo de Yale obtuvo cerebros de cerdos recién salidos del matadero tras 4 horas. Luego, las muestras se conectaron a un sistema cerrado, donde bombas hacían circular lentamente una solución tibia con oxígeno y componentes protectores por los vasos. La tarea era simple en teoría, pero compleja en esencia: conservar el tejido que había superado el entendimiento tras la muerte. Tras unas horas, los vasos sanguíneos permitieron de nuevo el flujo de la solución. Las células recuperaron el metabolismo y las neuronas mantuvieron carga eléctrica y respondieron a estímulos. Esto no es resurrección. No hubo actividad cerebral organizada y la suprimieron con medicamentos. Los investigadores no cruzaron el límite ético ni intentaron recuperar la conciencia. La conclusión principal es clara incluso para un niño. La muerte no es un solo instante, sino una cadena de diferentes etapas. Las funciones individuales se apagan una tras otra y algunas de ellas resultan ser reversibles. Y la estructura del tejido no está destruida. Por eso, en la criobiología no es tan importante congelar a toda costa, sino preservar la forma de las conexiones sin hielo ni rupturas. Mientras mejor se conserve el tejido, más probable será restaurar sus funciones después. El experimento demuestra que el proceso de morir es prolongado. Las células tienen un corto periodo en el que aún resisten y responden a los estímulos. Si se evita que los cristales de hielo dañen las membranas y se conserva el entorno, las funciones vuelven poco a poco. Por eso, lo principal es conservar los tejidos, para que luego haya algo que reactivar. La franja de agujeros en Perú. En el Valle de Pisco existe un misterioso lugar llamado la Franja de Agujeros o Monte Sierpe. Es una franja de tierra de 14 a 20 metros de ancho y 1500 metros de largo, cubierta por miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar se hizo famoso tras una foto aérea de Robert Shippey, publicada en los años 30 en National Geographic. Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Monte Sierpe. Recién en los años 50, Victor von Hagen estudió los pozos y propuso que eran tumbas vacías, calculando unas 5000 os. Después, John Hyslop sugirió que los pozos servían como almacenes, como en otros sitios de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Hay algunos excavados en montículos y otros rodeados de muros de piedra. Investigaciones recientes, como un mapa con dron de 2015, muestran que la franja de agujeros tiene entre 5 y 6000 hoyos, agrupados en bloques con patrones únicos. Cerca se encuentran caminos incas y restos de almacenes, y la cerámica encontrada indica que su origen es del siglo XV, cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha. El arqueólogo Charles Stanish cree que los hoyos podrían haber servido para medir los productos agrícolas para el tributo que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Protzen, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Cree que los hoyos pudieron usarse para almacenar fertilizantes, como excrementos. La franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Perú. Su origen, propósito y creación aún se debaten y se investigan. Cobre glaciar. En la orilla del río Ontonagon, en Michigan, las tribus locales encontraron un bloque de cobre puro del tamaño de una casa. En el siglo XVII era una leyenda, hasta que cazadores vieron la roca.
Era enorme, lisa, como si alguien la hubiera forjado. Después se confirmó que no era un mito. Es una de las pepitas de cobre más grandes halladas por el ser humano. Con un peso estimado entre 1 y 10 toneladas, el peso fue de unos 1.680 kilogramos, pero lo relevante es su origen. Hace miles de años pasó un glaciar de 2 kilómetros por aquí, extraía roca de cobre y la llevaba a kilómetros, dejando enormes pepitas arrastradas de metal casi puro. En el siglo XIX, el empresario Julius Eldred compró este bloque 2 veces. Primero a tribus locales y luego al gobierno. Con gran esfuerzo la arrastró por el bosque, la hizo flotar por el río y la llevó a Detroit. Luego el gobierno la recompró pagando 4 veces más. Actualmente la pepita de Ontónagon está en el Museo Nacional de Historia Natural. La zona recuerda descubrimientos mayores. Hace años en el bosque hallaron un gigante de 28 toneladas. En el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, arqueólogos hallaron una misteriosa pirámide de unos 2.200 años, hecha con enormes piedras talladas a mano de cientos de kilos. La pirámide sigue siendo un misterio para los investigadores. El objeto se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Masada y data del período helenístico, cuando Israel era gobernado por los Ptolomeos y Seleucidas. En la primera semana de excavaciones se hallaron monedas de bronce, armas, papiros griegos, cerámica y muebles antiguos. Todo esto se conservó milagrosamente gracias al clima seco del desierto. Los científicos suponen que la construcción pudo haber sido una torre de vigilancia que protegía la ruta comercial por la que se transportaba sal y betún del Mar Muerto. También existe otra teoría. Quizás hubo aquí recaudadores de impuestos que revisaban a los comerciantes. Más tarde, en la época romana, la estructura pudo ser convertida en una tumba monumental. Los rastros de entierros lo indican, aunque gran parte de la tumba, lamentablemente, fue saqueada. Sismoscopio de Chang'e, 132 después de Cristo, China, dinastía Han del Este. El científico Zhang Heng presenta a la corte un gran recipiente de bronce rodeado de 8 cabezas de dragón hacia los puntos cardinales, con un sapo debajo de cada una. Dentro está escondido un mecanismo simple pero ingenioso. Cuando ocurre un terremoto en algún lugar lejano del país, un impulso invisible mueve ligeramente el péndulo interno. Acciona la palanca y una bolita cae del dragón al sapo marcando la señal. El impulso vino de ese lado. No importan la fuerza ni duración, sino la dirección. El aparato da alerta temprana. La capital podía no sentir el temblor, pero la bolita ya caía. Las crónicas cuentan un episodio característico. El aparato se activó, aunque en la ciudad todo estaba tranquilo. Unos días después, llegó un mensaje desde la provincia occidental sobre un fuerte terremoto. Para gobernar el imperio, era útil saber dónde buscar destrucción, enviar ayuda y pedir informes. Un terremoto son ondas elásticas en suelo y aire. Aunque no las percibas, un péndulo sensible dentro oscila. Luego es técnica. Un leve movimiento acciona una palanca. El sujetador libera la bolita y muestra claramente la dirección. Es un señalizador, no un registrador, pero para el siglo II es un gran avance. Un fenómeno complejo se expresó en acciones mecánicas simples. Las reconstrucciones modernas demuestran su viabilidad. Ajustar la longitud o peso del péndulo modifica la sensibilidad. Las palancas definen 8 direcciones, aunque pudieron usar más sectores. 8 bastaron para saber dónde mirar en el mapa. Cama armario. En la Baja Edad Media en Europa existían camas cajón cerradas, un mueble hoy inusual. Eran cajas de madera con puertas o cortinas donde se dormía, como una cama armario. Se usaban en casas para conservar el calor. Sin calefacción, la temperatura nocturna era similar a la exterior y el frío entraba por las paredes. La cama cerrada mantenía el calor, haciendo el espacio cálido. A veces hacía tanto calor que ponían a los bebés ahí para que no tuvieran frío. Las camas eran de madera maciza y decoradas con tallados. En casas ricas parecían parte de la decoración. En las comunes, simples cajas de madera. Dormían semisentados por considerarse más saludable y cómodo. La cama cerrada se consideraba un signo de prosperidad. Se colocaba en las partes más cálidas de la casa y a veces se convertía en un símbolo de estatus, casi como una habitación privada. Actualmente estas camas se exhiben en museos de Francia, Países Bajos y Alemania. Aunque lucen extrañas, son muy cómodas por dentro, sobre todo si pensamos en el frío de las casas europeas hace siglos. El higo de 2000 años. Arqueólogos irlandeses hicieron un descubrimiento inesperado al encontrar restos carbonizados de un higo de 2000 años en el cabo Drumanagh,
al norte de Dublín. Este hallazgo se convirtió en una prueba importante de que el Imperio Romano, que antes consideraba a Irlanda inalcanzable, sí tuvo influencia en su cultura. El Cabo Drumanach fue un punto clave entre Irlanda e Inglaterra bajo dominio romano. Entre los hallazgos del Colegio Universitario de Dublín, el higo fue el más sorprendente. Las semillas demostraron que la fruta llegó a la isla cuando estos frutos exóticos eran raros. Antes, el higo solo se halló en capas medievales en Irlanda, pero este es el más antiguo. Además del higo, hallaron espelta, cereal común en Britania romana, pero raro en Irlanda. Estos hallazgos prueban que los romanos comerciaban y transmitían su estilo de vida. El arqueólogo Christian Baker dijo que en esa época en Irlanda se consumía pan de espelta, aceite de oliva, vino y se usaba vajilla de vidrio, cerámica, broches y cuentas. El higo, cultivado por primera vez en el este de Turquía y el norte de la India, llegó al Mediterráneo gracias a las antiguas rutas comerciales, donde se convirtió en una parte importante de la dieta romana. Los investigadores piensan que higos y espelta llegaron por la ciudad romana de Chester, un importante punto comercial en Britania. Tiene 14.6 millones de años. Arqueólogos descubrieron en Nueva Zelanda un hallazgo único, el fósil de una abeja antigua que vivió hace 14.6 millones de años. La especie fue nombrada Leiophroctus boridonubani y pertenece al género Leiophroctus, presente en Australasia y Sudamérica. Se halló un fragmento fosilizado de 6.4 milímetros en depósitos del Mioceno en Otago, zona de Hindon Mar. Los científicos creen que esta especie vivió aquí mucho antes de la aparición de las abejas modernas, y su presencia en la fauna del Mioceno plantea preguntas sobre la evolución de los insectos en esta región. Si Leiophroctus vivió en Nueva Zelanda hace 14.5 millones de años, tuvo tiempo para desarrollar varias subespecies. Actualmente solo se conocen 18 especies endémicas, lo que genera dudas entre biólogos sobre la causa de su evolución limitada. En el anillo bizantino hay un icono. No muy lejos de Malatia, los arqueólogos encontraron una pequeña joya que pertenece al periodo tardío de Bizancio, un anillo con un icono tallado en miniatura. Cayó a la tierra hace aproximadamente 1000 años, pero parece como si acabara de ser retirado de un dedo. El anillo está hecho de bronce con una incrustación de piedra blanda. En la piedra hay un micrograbado, la figura de un santo, la mano levantada en gesto de bendición, los pliegues de la ropa, incluso el contorno de la aureola. Todo esto tiene un tamaño menor que una uña. Estos anillos servían como protección personal, casi como un icono de bolsillo. Se creía que hasta una imagen pequeña protegía en viajes, batallas y enfermedades. El ejemplar hallado está casi intacto, incluso las paredes laterales y su diseño siguen completos. Por el lugar donde se encontró, el anillo lo perdió una persona que vivía o viajaba cerca de la fortaleza que estuvo aquí en el siglo XI. Tal vez un comerciante o un militar. En los caminos bizantinos, cosas como estas se perdían a menudo, pero normalmente se destruían. El grabado es tan delicado que los restauradores modernos necesitaron copiarlo bajo microscopio para comprender la escena. Miniaturas similares solían desgastarse después de solo unas décadas de uso. El casco de oro de 2500 años es uno de los artefactos más famosos de la cultura dacia, datado alrededor del 450 a.C. Es conocido como el casco de Cotsofeneshti y se considera no solo una obra de arte de la joyería antigua, sino también un símbolo de poder y fuerza ritual. Decorado con ojos, serpientes y escenas mitológicas, pudo ser de un sacerdote o jefe con rol sagrado en la sociedad dacia. El casco intimida y protege a su dueño. El 25 de enero de 2025 fue víctima de un robo audaz del Museo Drents de Assen en Países Bajos, sede de la exposición Dacia. De la exposición La Tierra de Oro y Plata fueron robadas varias piezas únicas, incluyendo este casco y 3 brazaletes reales dacios. Todos los objetos eran del Museo Nacional de Historia de Rumania. La pérdida fue un duro golpe para el patrimonio cultural. El gigantesco sarcófago de piedra pertenecía al faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto durante la dinastía 20. Es una verdadera obra maestra de la escultura y el arte ritual del antiguo Egipto. El enorme ataúd de piedra está cubierto de símbolos meticulosamente grabados y escenas del libro de los muertos, que debían ayudar al faraón a atravesar el más allá y alcanzar la vida eterna. En las paredes laterales aparecen diosas como Isis y Neftis con las alas extendidas, simbolizando protección divina. Las inscripciones relatan las hazañas de Ramsés III y su relación con los dioses. Este sarcófago fue reutilizado por sacerdotes reyes de la dinastía 21,
evidenciando la reutilización de tumbas reales en épocas posteriores. Actualmente, este gran sarcófago está en el Louvre y miles de visitantes lo ven. Tumba intacta con adornos. En el norte de Budapest, arqueólogos hallaron un sarcófago de piedra que parecía recién cerrado, sin señales de robo ni reutilización, algo raro en el Imperio Romano del siglo IV, donde las tumbas solían abrirse y reutilizarse. Aquí, la tapa estaba sellada tan firmemente que nadie dudaba que los arqueólogos encontrarían una sorpresa. Dentro del sarcófago yacía el esqueleto cuidadosamente colocado de una mujer joven. Había vasijas de vidrio, figurillas de bronce, una horquilla de hueso, un colgante de ámbar y unas 140 monedas. También se hallaron restos de tela con hilo de oro. Es muy raro que la ropa antigua dure siglos. Los arqueólogos supieron que era la tumba de alguien importante. La joven era de clase acomodada, quizá de la familia de un administrador de Aquincum, ciudad romana en el Danubio. En la antigüedad, aquí había legiones, rutas comerciales y mucha vida en la frontera del imperio. El sarcófago se halló entre ruinas, cerca de un acueducto y tumbas, pero ninguna de ellas se compara en riqueza y conservación con esta tumba. Al limpiar el fondo del sarcófago, los especialistas encontraron una capa de lodo de 4 centímetros de grosor. Tamizan con cuidado porque suelen quedar adornos pequeños como aretes, hebillas o agujas, que pueden seguir ocultos ahí. Incluso después de 1700 años, aún se nota que la joven fue enterrada con gran cuidado. Estos hallazgos nos recuerdan que detrás de cada tumba antigua hay una vida real y personas que la amaron. La crucifixión de Cristo en un anillo. Este increíble anillo, que data aproximadamente del año 1620, es una verdadera obra maestra del arte en miniatura. Bajo el vidrio hay una detallada escena de la crucifixión hecha en marfil. Todas las figuras, desde soldados romanos hasta espectadores, están talladas con gran precisión. Destacan las pequeñas cruces y la figura de la cruz, acentuando el dramatismo de la escena. Se supone que el anillo fue fabricado en Francia o España, donde el arte religioso estaba muy desarrollado en ese periodo. Esta joya pudo haber sido de un alto funcionario religioso o aristócrata adinerado, y era más que un adorno, un símbolo de fe. Estos objetos solían ser reliquias personales que recordaban el sufrimiento y sacrificio de Cristo. La pregunta le da un aire místico a este artefacto. ¿Cómo hizo el maestro detalles tan pequeños sin herramientas modernas? Parece como si este anillo fuera el resultado no solo de la habilidad humana, sino también de una inspiración que pudo haber sido otorgada desde lo alto. Ellos vieron cómo era la vida hace decenas de miles de años. Los rotíferos son organismos microscópicos multicelulares invisibles a simple vista. Los más pequeños miden solo 40 micrones, pero tienen músculos, digestión, sistema nervioso y diminutas mandíbulas. En la cabeza tienen un órgano rotatorio, una corona de cilios que gira rápidamente y atrae a la boca todo lo que pueden digerir. Pero lo más importante de los rotíferos es su capacidad para sobrevivir a condiciones incompatibles con la vida. Pueden secarse completamente, convertirse en una partícula de polvo y permanecer así durante miles de años. En Yakutia hallaron rotíferos congelados por 24.000 años que revivieron tras descongelarse y se reproducen de forma inusual. En condiciones normales, solo nacen hembras que se copian a sí mismas. Pero cuando llega el frío o la sequía, aparecen machos. Los huevos fecundados se vuelven contenedores resistentes, capaces de sobrevivir a cualquier condición desfavorable. Los rotíferos habitan charcos, lagos y suelos donde haya algo de humedad. Aunque invisibles, son de las formas de vida más resistentes. Es capaz de sobrevivir incluso a aquellas épocas que para otros seres terminan en extinción. Cuentas de la Ruta de la Seda. Los arqueólogos estudiaron unas cuentas únicas de la tumba de una misteriosa mujer apodada la Princesa Roja de la Ruta de la Seda. La tumba se halló en Xinjiang, China, hace unos 15 años, pero recientemente destacó por sus adornos inusuales. El hallazgo tiene más de 2000 años. Especialistas analizaron 8 cuentas rojas y descubrieron que son de raros corales mediterráneos. Los análisis revelaron que el material provenía del Mediterráneo occidental, lo que demuestra que la antigua China mantenía sorprendentes lazos comerciales lejanos. Antes los corales eran un lujo y valían casi como el oro y las piedras preciosas. Los científicos creen que estas joyas llegaron a Asia Central por la Ruta de la Seda, que unía Oriente y Occidente. Al parecer, las cuentas representaban riqueza, prestigio o poder femenino. No solo eran adorno. Todo el mundo depende de él. Antes de los clavos, la casa se armaba como un rompecabezas. Los troncos se unían con cola de Milano.
las tablas con espigas y ranuras, y cada unión requería precisión y tiempo. El clavo cambió el ritmo de la construcción. Un golpe fija una pieza, 10 golpes levantan una pared. La historia comenzó en la antigua Roma. Ahí aprendieron a fundir hierro masivamente y moldear fijaciones sin tallarlos en madera. Hasta finales del siglo XVIII, los clavos en Europa casi siempre se forjaban a mano. El herrero calentaba una varilla cuadrada, martillaba sus 4 lados, estiraba la punta, formaba la cabeza y separaba la pieza. Los clavos diferían en tamaño y uso, desde techos hasta embarcaciones, y cada uno costaba lo que un pequeño trabajo. La revolución fue a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Surgieron máquinas que cortaban hierro en piezas y formaban la cabeza de un golpe. Los clavos se volvieron baratos y de consumo masivo, vendiéndose por costales. Después llegó el acero del método Bessemer. El hierro forjado fue reemplazado por un material fuerte y uniforme. El clavo se volvió estándar para los constructores. El tornillo surgió para sujetar con mayor fuerza y desmontar cuando sea necesario. Aunque parece simple, el clavo refleja el avance de épocas enteras. Los arqueólogos diferencian una cabeza del siglo XVII hecha a mano de una del XIX por su forma. El óxido revela una reparación antigua del techo. Por los distintos clavos en la pared, notas que la casa fue ampliada por generaciones. El clavo no sustituyó las técnicas antiguas. Un buen carpintero deja una espiga seca para que la madera no se agriete y usa un clavo cuando importa la rapidez y rigidez. Una carta entregada milagrosamente. Una familia en Australia recogía basura en Wharton Beach cuando la hija de Debby Brown encontró una botella en la arena con una carta adentro. Un hallazgo común para la costa hasta que vio dentro unas hojas de papel dobladas. 2 soldados de la Primera Guerra Mundial, Malcolm Alexander Neville y William Kirk Harley, firmaron las cartas en 1916. Del texto se deducía que Neville era de Wirrawara, en el sur de Australia. Brown encontró a sus familiares por Facebook. Respondió su sobrino nieto, Garvey Neville. Malcolm tenía 28 años y pocos meses después de lanzar esa botella en la gran bahía australiana, murió en Francia. La familia solo conocía historias sobre él, hasta que 100 años después recibieron una carta desde la playa y contactaron a los familiares del segundo soldado, Harley. Su nieta cuenta que la familia sigue en shock, como si el abuelo nos hubiera recordado su existencia desde el pasado. Para ellos, esta botella es más que un objeto. Es un vínculo con alguien que siempre fue casi una leyenda. El oceanógrafo Charita Patiarachi cree que la botella flotó solo unas semanas o un mes antes de llegar a Wharton Beach. Lo más probable es que pronto quedó cubierta de arena, y todo el tiempo después simplemente estuvo bajo una capa de tierra, esperando a que la desenterraran de nuevo. Un milagro en miniatura. Este almanaque en miniatura con una portada bordada, creado en Francia alrededor de 1780, es una verdadera obra maestra del arte decorativo del siglo XVIII. Sus dimensiones de solo 3 por 7 centímetros lo convierten no solo en una obra de arte, sino también en un objeto de intrigante interés para los coleccionistas. Estas miniaturas eran populares entre la aristocracia francesa y tenían fines prácticos y estéticos. La portada está hecha de tela bordada, adornada con un elaborado diseño de flores, lo que simbolizaba no solo el gusto de la época, sino también la gran habilidad artesanal de aquel entonces. Los elementos decorativos rojos y azules en los bordes le dan al objeto un toque adicional de sofisticación. Estos almanaques a menudo se usaban como regalos, acompañados de inscripciones personales o poemas, lo que le daba al objeto un valor aún más personal. Su pequeño tamaño indica que estaba destinado a llevarse en los bolsillos o en los bolsos, lo que permitía a los propietarios mostrar su gusto refinado. Es posible que contuviera breves anotaciones, calendarios o incluso mensajes de amor, lo que lo convierte en testigo de momentos íntimos de la vida de aquella época. Las extrañas estatuas de Ain Ghazal extrañas. En las afueras de Amán, en la colina de Ain Ghazal, los arqueólogos encontraron algo que aún genera controversia: estatuas de yeso de aproximadamente 9000 años de antigüedad. Este es uno de los ejemplos más antiguos de esculturas humanas en la historia, pero parecen hechas por un artista vanguardista. Las estatuas son de caña con yeso y pintura. Los ojos, de betún, son grandes, oscuros y desproporcionados. Sus rostros son planos y alargados. A veces, 2 cabezas comparten un cuerpo. Hay figuras de hombres, mujeres y niños, todos con la misma expresión hipnótica. A los científicos les desconcierta que estas estatuas no fueron hechas para exhibirse, sino que fueron cuidadosamente enterradas, colocadas en fosas y cubiertas. Es decir, eran objetos rituales, pero no está claro de qué tipo exactamente. Existe la versión de que se trata de representaciones de antepasados, guardianes del hogar
o incluso intentos de recrear a los fallecidos, cuyos verdaderos cráneos eran enterrados por separado y cubiertos con yeso. Lo más extraño es la escala. Se hallaron grupos de unas 10 figuras aparentemente hechas juntas para un rito colectivo. Todas son únicas. Hoy en día, estas estatuas son llamadas los rostros más inquietantes del Neolítico. Lingotes piramidales en el norte de Bosnia, río Sava. Los arqueólogos submarinos no extraen joyas ni monedas, sino cientos de lingotes de hierro bipiramidales, piezas en bruto muy raras con las que hace 2000 años fabricaban cuchillos, puntas y objetos cotidianos. Tienen forma de pirámides dobles. Casi nunca se encuentran en grandes cantidades. Antes, solo museos de Francia, Alemania, Eslovenia y Sarajevo tenían ejemplares únicos. Aquí hay un almacén completo. Esto data de los siglos Prinogoso a.C., cuando las redes de intercambio cambiaban por la presión de Roma y el hierro era ya la moneda principal en la artesanía. Según los arqueólogos, la carga se hundió porque el río se agitó y la barcaza pudo voltearse. Incluso un carro pudo caer al agua. La corriente arrastró la mercancía ligera y los lingotes pesados quedaron en el fondo. Se midió el sitio y se creó un modelo 3D con fotogrametría. Cada lingote se sumergió en agua destilada para evitar corrosión. Luego sigue la química. El análisis mostrará de qué mena se fundió el hierro y cómo fue transportado. Si la trazabilidad coincide, Sava será un corredor de transporte clave antes de Roma. El río Sava era un nodo donde el hierro se convertía en poder, armas, herramientas e infraestructura. Es un caso raro donde un tesoro no habla de lujo, sino de producción. No es un producto terminado, sino piezas en bruto y logística. Es una visión útil de la economía de esa época. Por estos hallazgos queda claro exactamente con qué comerciaban y cómo lo transportaban. Un cráneo de 270 millones de años, en la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, se descubrió un cráneo fosilizado que pertenecía a un antiguo ancestro de los anfibios. Tiene unos 270 millones de años. Los científicos identificaron el cráneo como una nueva especie de protoanfibio llamada Kermitops gratus, en honor a la rana Kermit. Un estudiante de la Universidad George Washington resaltó que usar nombres populares ayuda a atraer atención a los descubrimientos científicos. Dijo que el nombre Kermit es ideal para el antiguo anfibio, pues la vincula con los actuales representantes de su clase. El paleontólogo Nicholas Houghton halló el cráneo durante investigaciones en los Barriles Rojos, Texas. Esta zona del Pérmico temprano tiene numerosos fósiles, incluidos restos de antiguos reptiles y anfibios. Tras su hallazgo en 1984, el cráneo estuvo décadas en el museo hasta que Arjan Mann lo eligió para un estudio especial. Los investigadores confirmaron que el cráneo hallado es de un nuevo género de antiguos anfibios. Un fragmento de vivienda. Esta parte de una tienda de campaña romana de cuero recuerda la vida diaria de los soldados que vigilaban el muro de Adriano en la Britania romana. El muro, construido a inicios del siglo II después de Cristo, se extendía 117 kilómetros, separando el Imperio Romano de las tierras bárbaras del norte. El fuerte de Vercovicium formaba parte de esta guarnición, donde vivían y servían soldados romanos. Las tiendas eran de decenas de pieles de cabra cuidadosamente cocidas para resistir el clima severo del norte de Britania. Cada contubernio grupo de 8 soldados usaba una tienda como hogar y refugio contra el mal clima. El proceso de fabricación era tan meticuloso que las costuras y uniones proporcionaban protección contra la lluvia y el viento, lo cual era sumamente importante en condiciones de humedad y frío constantes. Surgen dudas. ¿Cómo sobrevivió un material tan frágil 2000 años? Los arqueólogos suponen que se conservó gracias a las condiciones especiales del suelo del fuerte, así como al mínimo contacto con el oxígeno. Los místicos dicen que esas tiendas pudieron estar impregnadas de soluciones especiales cuyo secreto se perdió. Quizá esto sea un legado de conocimientos que los antiguos romanos recibieron de civilizaciones más enigmáticas. Esfera de la serpiente maya. En Chocón, Guatemala, hallaron una esfera de piedra maya con una serpiente tallada de unos 1500 años de antigüedad. A primera vista parece ser solo una piedra decorativa, pero cuanto más la estudian los científicos, más preguntas surgen. La esfera está perfectamente tallada, sin rastros de un trabajo tosco. En la superficie hay una serpiente en relieve, enrollada en un anillo, con ojos saltones y detalladas escamas. Lo principal es que el objeto no encaja en los artefactos rituales mayas. No es altar, pelota de juego ni elemento de construcción. Servía como marcador en procesiones rituales,
La serpiente mostraba el camino entre mundos y se cree que era parte de un complejo de Kukulcán. Existe la hipótesis de que la piedra se giraba. Hay rastros de desgaste como si la movieran con las manos o en el suelo. Lo más curioso es la calidad de su fabricación. La piedra es dura, pero la esfera parece una joya, sin astillas. Solo artesanos de un gran centro pudieron hacerlo. Rokon era pequeño, así que o un tallador invitado trabajó aquí o el objeto vino de lejos. Los arqueólogos llaman a esto un artefacto burlón, un objeto que parece familiar pero no encaja en ninguna categoría conocida. Este tipo de objetos son extremadamente raros y son precisamente estos los que más sacuden nuestra idea de cómo eran los rituales mayas. Bistec de bisonte antiguo. En 1979, unos buscadores de oro en Alaska creyeron hallar una simple roca, pero bajo la capa de hielo resultó ser el cuerpo, no de una persona ni de un mamut, sino de un bisonte, prácticamente intacto. Lo nombraron Blue Babe por el color azul de su piel, causado por una reacción del hierro con la roca. El bisonte murió hace unos 50.000 años en la época del Pleistoceno. Por las marcas en el cadáver, fue devorado por un león cavernario. Pero lo más importante es cómo se conservó. Gracias al permafrost, el tejido se conservó firme como carne seca. Pelo, músculos y piel están intactos. Fue el primer bisonte estepario extraído así. Tras concluir las investigaciones, el director Dale Guthrie celebró con una cena. Cocinó un trozo de carne del cuello con cebolla, zanahoria y especias, y lo sirvió a sus colegas. La carne quedó dura y con un sabor terroso fuerte. Describieron el aroma como a hongos o húmedo glaciar. Nadie se intoxicó y todos sobrevivieron. Este caso se volvió leyenda porque no todos los días cenas un animal que murió hace decenas de miles de años. Aunque fue un experimento científico y no un show gastronómico, nos recuerda que el pasado a veces llega directo a la mesa, no solo al museo. La dama con la diadema invertida. En Beocia, arqueólogos hallaron una necrópolis del siglo VII a.C., pero una tumba destacó entre todas. Era el entierro de una mujer joven, a la que ahora llaman la dama con la diadema invertida. Tenía entre 20 y 30 años y su estatus era evidente por el ajuar funerario, pero la posición de la joya fue clave en un ritual inusual. Llevaba una diadema de bronce con leones, símbolos de poder del antiguo Mediterráneo. Al centro tenía una gran roseta. Este adorno era usado por aristócratas y familias cercanas a gobernantes, pero en la tumba la diadema estaba al revés. Los leones y la roseta están abajo. En la antigüedad, una corona invertida simbolizaba pérdida o renuncia de poder. Los arqueólogos creen que la mujer pudo haber pertenecido a una familia cuya fuerza política estaba decayendo en una época en la que el poder hereditario quedaba en el pasado, dando paso a la aristocracia y a nuevas formas de gobierno. En la tumba hallaron dos grandes fíbulas, un collar con colgante, adorno de marfil, rosetas de bronce, aretes, brazaletes y anillos en espiral en casi cada falange, resaltando su alto estatus. Se encontró una tumba infantil de una niña con diadema similar, lo que sugiere parentesco. Anglosaxonский. Espada del siglo VI. Los arqueólogos descubrieron una espada anglosajona del siglo VI en un antiguo cementerio cerca de Canterbury. El hallazgo destaca por su gran conservación y recuerda a las armas legendarias de la tumba de Sutton Hoo. La espada está decorada con patrones de plata dorada y a lo largo de la hoja se extienden símbolos rúnicos. El anillo en el pomo del arma, según científicos, podría simbolizar lealtad al rey o nobleza. Se hallaron la espada con restos de vaina de madera forrada en piel de castor y un amuleto de oro con imagen de serpiente o dragón en la tumba. Este tipo de adornos, por lo general, pertenecían a mujeres nobles o se transmitían como reliquias familiares conmemorativas. Las excavaciones muestran una clara división entre las tumbas masculinas y femeninas. En tumbas masculinas hay armas y armaduras, en femeninas, broches, hebillas y joyas. También entre los artefactos hay objetos de origen escandinavo y francés, lo que indica los lazos culturales de los anglosajones. Ya se estudiaron 12 tumbas y aún hay unas 200 por explorar que podrían tener hallazgos igual de valiosos. El arqueólogo británico Archibald Bell trabajaba en Egipto estudiando las pirámides de Giza a principios del siglo XX. En 1925 desapareció durante las excavaciones. El equipo lo buscó mucho tiempo, pero sin éxito. Se rumora que Bell exploró un túnel desconocido en la pirámide de Keops y no volvió. Unas semanas después, unos trabajadores egipcios encontraron accidentalmente un pasadizo oculto en uno de los corredores de la pirámide. Allí encontraron el cuerpo de Bell con una libreta en la mano.
Según su anotación, logró entrar a una habitación desconocida cerrada por milenios, pero la entrada se bloqueó con piedras y el arqueólogo quedó atrapado. Sus notas mencionaban artefactos inusuales nunca hallados de nuevo, un bastón de piedra y escritos desconocidos. Esta historia provocó rumores sobre maldiciones de los faraones contra quienes alteran la paz de los antiguos. Aunque hay hechos confirmados, muchos detalles aún son un misterio. Cabeza de Medusa. En la villa del emperador Adriano en Tívoli, arqueólogos hallaron una cabeza de bronce de la gorgona Medusa, la figura mítica que convertía en piedra con la mirada, pero en realidad se usaba de otra manera. En la cultura romana, la imagen de Medusa servía como un símbolo de protección. Su rostro aparecía en escudos, paredes, hombreras y pisos para alejar el mal. La cabeza de Tívoli es de alrededor del año 120 después de Cristo, hecha de bronce con serpientes detalladas y expresión tranquila, casi humana. Es una imagen idealizada, no aterradora. Los romanos a menudo suavizaban los rasgos de las criaturas míticas, convirtiéndolas en un elemento decorativo. La villa de Adriano era un complejo enorme con piscinas, salones, jardines y copias de estatuas griegas. El emperador recolectaba todo lo que veía en sus viajes: arquitectura, escultura y elementos decorativos. La cabeza de Medusa probablemente decoraba algún salón o la fachada, acorde al estilo de la villa que mezclaba mitos griegos y gusto romano. La caja de reliquias de los monarcas polacos, con la inscripción Isabela Czartoryska, es más que una antigüedad. Simboliza la historia polaca. En 1800 la princesa Isabela Czartoryska reunió una colección única de reliquias de reyes polacos y grandes hechos históricos. La caja tenía 73 objetos, incluyendo pertenencias reales, fragmentos de armas y ropa, símbolos del patrimonio y la resistencia nacional. Isabela creía que debía preservar la identidad polaca durante las particiones. Su caja pasó a formar parte del primer museo de Polonia, el Templo de la Sibila en Puławy, donde recibía invitados para recordar la gloria de la República de las dos naciones. Desafortunadamente, como muchos tesoros nacionales, la caja no escapó a un destino trágico. En 1939, durante la invasión nazi a Polonia, fue saqueada y hasta ahora algunas reliquias se consideran perdidas. En Martock, Gran Bretaña, junto a la iglesia de Todos los Santos, la cripta familiar en el centro se hundió de repente. Al principio creyeron que era un socavón por lluvias, pero al limpiar el borde, descubrieron una buena habitación de piedra oculta bajo la superficie. Cripta familiar del siglo XVIII oculta casi 300 años, construida con piedra local de Ham, hoy solo extraída en 2 lugares de Inglaterra. Hay estantes con 4 entierros de una familia. No se sabe quiénes son. Revisan los registros de la iglesia. Cerca hay una tumba de 1760 que, por su estilo, es del mismo periodo. Paul Feiler dijo que la lluvia erosionó los cimientos y la cripta colapsó. Aún no se ven restos humanos. Todo está cubierto por una mezcla de grava, tierra y escombros. Que la cripta pasara siglos desapercibida en el centro del pueblo sorprende a los arqueólogos, ya que estas tumbas eran símbolo de estatus. Probablemente su familia era rica, quizá los curtidores Pitar, conocidos en la zona. Mapa de piedra del cielo nocturno. Científicos italianos hallaron un antiguo mapa celeste de unos 2500 años en la antigua fortaleza de Castelliere di Rupin Piccolo, provincia de Trieste. Este podría ser el mapa celeste más antiguo hallado en Italia. Castelliere di Rupin Piccolo fue una estructura defensiva entre 1800 y 1650 a.C. Entre los artefactos hay 2 piedras redondas de 50 centímetros de diámetro una, con una abertura circular representa al sol. La otra piedra, según los expertos, es un mapa celeste que muestra el cielo estrellado sobre la fortaleza en el siglo IV antes de nuestra era. En la piedra hay imágenes grabadas de constelaciones como Casiopea, Orión, Escorpión y las Pléyades. Usando modelación por computadora, los científicos descubrieron que antes desde la fortaleza se veía la estrella Teta de Escorpio, pero ahora ya no. Los artefactos se crearon hace unos 2400 años por una sola persona con un martillo y un buril metálico de punta de 6 a 7 milímetros. La herramienta hallada cerca se exhibe en el Museo Arqueológico de Mugia. Matriz para fabricar imágenes de oro. En la parte central de la isla de Falster, ubicada en el sureste de Dinamarca, un aficionado con un detector de metales hizo un hallazgo asombroso que podría cambiar la historia local y revelar una parte poco conocida de la historia danesa.
Lennart Larsen, bajo la lluvia buscando artefactos, oyó una débil señal en su dispositivo. Al excavar la tierra, encontró un pequeño objeto inusual, una antigua matriz para fabricar imágenes de oro que, supuestamente, se usaban en rituales de culto como ofrendas a los dioses. Según los arqueólogos del Museo de Lolland y Falster, este hallazgo podría estar relacionado con un antiguo centro de poder o con actividades religiosas. La matriz de solo 2 centímetros data de entre los años 500 y 700, antes de la era vikinga. Artefactos así son sumamente raros. Solo se han hallado 28 matrices similares en Escandinavia y ninguna al sur del mar Báltico. En la matriz de Falster se ve a una persona elegante de pie, brazos abajo y palmas hacia afuera. Este gesto está en culturas precristianas y cristianas y simboliza sumisión o revelación. Las particularidades de la imagen siguen siendo un misterio. No se sabe si la matriz representa a un hombre o una mujer. Podría ser un rey mostrando devoción a una deidad, o una deidad manifestándose ante alguien. ¿Cómo rescataron la antigua maravilla? A inicios del siglo XIX, los ingenieros notaron que el Coliseo se inclinaba. La zona sur se hundió en la antigüedad y para 1800 las grietas crecieron, amenazando con derrumbar los muros. Para frenar la destrucción, los ingenieros romanos usaron una solución inesperada. Aseguraron el anfiteatro con grandes aros de hierro. Estos cinturones metálicos rodeaban el perímetro, fijaban la mampostería y distribuían la carga. Los trabajos iniciaron en 1807 y continuaron casi todo el siglo XIX reforzando la estructura con nuevos aros y soportes. Fue una operación a gran escala en su época, con cálculos y trabajo de herreros y albañiles, todo sin maquinaria moderna. Los aros aún se conservan. Es fácil notarlos en los arcos exteriores, si sabes dónde mirar. Empuñadura de cuchillo plegable de cobre en forma de gladiador, hallada por arqueólogos. El artefacto tiene más de 2000 años. Buzos la hallaron en el río Tyne, cerca de Corbridge, un asentamiento romano en Northumberland junto al muro de Adrián. Esto prueba que la admiración por los gladiadores romanos alcanzó los límites del imperio. La empuñadura muestra a un secutor, gladiador con armadura pesada, casco cerrado y arma grande. La figura es especial porque muestra a un zurdo, algo sorprendente ya que en la antigua Roma se veía como mal presagio. La figura podría ser un guerrero entrenado para usar la mano izquierda y tener ventaja en la arena. Los gladiadores, aunque solían ser esclavos o criminales, podían volverse estrellas de su tiempo. Sus combates atraían multitudes de espectadores a los anfiteatros, y las victorias convertían a los luchadores en leyendas. Aún hoy, su imagen romantizada atrae atención, como muestra el éxito de películas como Gladiador. El origen y dueño de la empuñadura en el río sigue siendo un misterio. El baño de Napoleón en la Villa Pisani, al norte de Italia, es un sitio poco mostrado a turistas. Refleja bien su carácter. Para principios del siglo XIX, esto es casi un lujo futurista. Un compartimento en la bañera para cuidado personal y pertenencias que Napoleón llevaba incluso en campañas. Destacaba por su limpieza. Se bañaba y afeitaba a diario. Usaba colonia de romero y cítricos. Y siempre llevaba su set de higiene de viaje. Destacaban sus dientes blancos y pulcritud, poco común entonces, cuando muchos solo se bañaban una vez al mes. Su madre le enseñó ese hábito y nunca lo abandonó, ni en el ejército ni en la cima del poder. El baño en la Villa Pisani es un raro ejemplo de un detalle doméstico del emperador conservado casi intacto, mostrando su vida fuera de la batalla y la política. Una reciente y poderosa inundación en Libia ayudó inesperadamente a los arqueólogos. Después de que la tormenta Daniel inundó la antigua ciudad de Shahat, el agua arrastró la tierra y dejó al descubierto un artefacto sorprendente, una lápida antigua de la época de los griegos. Está hecha de piedra caliza y se conserva perfectamente hasta hoy. Este hallazgo fue un gran regalo para los arqueólogos, pues Shahat, la antigua Cirene, fue un centro científico y cultural clave en el mundo helenístico y romano. Aquí enseñó Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra. La ciudad era famosa por templos, teatros y bibliotecas. Tras el hallazgo, la Administración de Antigüedades de Libia creó un equipo para proteger y estudiar el monumento. La losa está con expertos, quienes ya confirmaron su autenticidad. En un futuro cercano, los arqueólogos planean averiguar los detalles de las inscripciones, que pueden revelar más sobre la vida y las personas de la antigua Cirene. El hallazgo causó problemas legales.
La espada, que data aproximadamente del año 850 de nuestra era, arroja luz sobre el turbulento período de enfrentamiento entre los anglosajones y los vikingos en el territorio del Gran Bretaña. Explorando el río Cherwell en Oxfordshire, Trevor Penny buscaba basura metálica, pero su imán capturó algo distinto, una antigua espada vikinga que data aproximadamente del año 850 de nuestra era. La reliquia fue extraída del río en noviembre del año pasado. La espada, corroída y cubierta de depósitos, recuperó su aspecto original por el trabajo de Penn y arqueólogos locales. Este hallazgo nos remonta a los tiempos turbulentos de la historia de Inglaterra, cuando el país se convirtió en un campo de batalla entre los conquistadores anglosajones y los vikingos daneses. Fue una época llena de combates, incluida la incursión vikinga en Plymouth y su derrota ante los anglosajones, liderados por el rey de Wessex, Æthelwulfo, y su hijo Athelstan. Luego, Penny enfrentó cuestionamientos sobre la legalidad de usar imanes y quién era dueño del artefacto. Hubo problemas con el dueño de la tierra y la autoridad fluvial, quienes prohibieron pescar con imanes. Para evitar la cárcel, Penny entregó la espada al museo. Esto plantea la duda: ¿el arqueólogo aficionado violó la ley o solo querían quitarle el artefacto antiguo? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. La enfermedad mortal en un día. En crónicas medievales se menciona una epidemia hoy poco recordada. El sudor inglés surgió y desapareció repentinamente, propagándose velozmente y causando temor por su rapidez. Entre el primer escalofrío y la muerte solían pasar menos de 24 horas. Los síntomas aparecían de repente: dolor de cabeza, cuello, hombros y fiebre. Tras unas horas, el cuerpo sudaba pegajoso. Había convulsiones, mareos y alucinaciones. Las personas se acostaban y por la mañana no despertaban. Si sobrevivía las primeras 24 horas, la probabilidad de vivir aumentaba mucho. El primer brote fue en 1485 tras la batalla de Bosworth. Luego hubo nuevas oleadas en los años 1507, 1517, 1528 y 1551. La enfermedad mataba en la temporada cálida. Rara vez afectaba a Escocia o Gales y atacaba más a las clases altas: duques, alcaldes y clérigos. Enrique Obito, por miedo al contagio, cambiaba de residencia constantemente. El origen de la enfermedad aún es desconocido. Los investigadores modernos consideran que la versión más probable es el hantavirus, un tipo de virus transmitido por ratones. Los síntomas coinciden, y la estacionalidad también. Otra hipótesis es el arbovirus, transmitido por mosquitos o garrapatas. Menos frecuentes son toxinas alimentarias u hongos. En los siglos XVII al XIX apareció en Francia una enfermedad similar: la fiebre sudorosa de Picardía. Era más leve y la mortalidad ya no era tan alta, pero los síntomas recordaban al antiguo sudor inglés. Esto hace que algunos historiadores piensen que la enfermedad podría no haber desaparecido, sino simplemente cambiado de forma. El sudor inglés fue una epidemia rápida y poco explicada en Europa. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué mató a miles ni por qué la enfermedad desapareció de repente. Quiero agradecerles por haber visto este video hasta el final. Adiós a todos y nos vemos en el próximo video.